Uno de los lugares más bellos de este planeta es el mar de Galilea, en el norte de Jerusalén. Francamente es mi lugar favorito en todo Israel. Y si fuera yo a vivir en Israel, allí es donde yo elegiría vivir. Y no soy el único que dice esto de esta área. Los antiguos rabinos estaban tan impresionados con este lago interior que solían decir, que siempre decían: Jehová ha creado 7 mares, pero el mar de Galilea es su deleite. Pero quiero que sepan que por muy hermoso y magnífico que sea el mar de Galilea, debido a su geografía única, también puede ser un lugar traicionero, la verdad, porque ves, el mar de Galilea tiene solo 13 millas de largo y 8 millas de ancho, y también está a 630 pies bajo el nivel del mar y está rodeado de altas colinas con valles estrechos. Y lo que quiere decir esto es que sin aviso cualquiera, los vientos pueden bajar de esas colinas y barrer esos valles tan estrechos, y funcionan entonces como túneles de viento que traen intensas corrientes sobre el mar que pueden, la verdad, azotar aguas y convertir en tormentas violentas. Y entonces en Lucas capítulo 8 vamos a hablar de una de esas tormentas violentas que ocurrió mientras Jesús y sus discípulos estaban en una barca en el mar de Galilea. Esto es lo que leemos en Lucas 8 del 22 al 25. Y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar, pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió el viento y a las olas embravecidas, y cesaron y sobrevino la calma. Y él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciendo unos a otros: ¿quién es pues este que aun a los vientos y al agua manda y le obedecen? Ahora, esta historia se encuentra en 3 de los 4 relatos de los evangelios del Nuevo Testamento. Lo encontramos tanto en Mateo como en Marcos y aquí en Lucas. Pero sin embargo, solo Lucas presenta esta historia sin decirnos el momento en que, cuándo ocurrió este incidente. Y notar cómo dice Lucas, el comienzo del versículo 22, dice él: y uno de aquellos días. Ahora, al expresarlo de esta manera, Lucas lo deja claro que su propósito al contarnos esta historia no está relacionada con lo que acaba de suceder cronológicamente, no está preocupado por lo que ocurrió antes de este evento. Esto no es inusual para Lucas, porque a menudo presenta su material fuera de su orden secuencial, eligiendo en cambio organizar su material siguiendo líneas temáticas. Y eso es exactamente lo que hace aquí al contarnos sobre este incidente en el que Jesús calmó una violenta tormenta mientras estaba en el mar de Galilea. Y como recordarán, comenzando en el verso 4 del capítulo 8, Lucas nos habló sobre la parábola que Jesús contó sobre el sembrador que arrojó su semilla en los distintos suelos que formaban su campo, y siguió con esta explicación de esta parábola que el Señor explicó sobre el significado de esta parábola a sus discípulos, porque ellos vinieron a él, como recordarán, y él explicó lo que quería decir parábola, y inmediatamente después les dijo a sus discípulos que como sus seguidores ellos tenían la responsabilidad de esparcir la semilla de la palabra de Dios, específicamente el evangelio, como hizo el sembrador, y asegurándose de que ellos también dieran la luz del evangelio para que nunca estuviera oculto y para que nunca estuviera escondida la luz. Entonces, por eso él dijo: nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz.
Y luego declaró el Señor el por qué ellos, sus discípulos, deberían hacer esto, por qué deben dejar salir la luz que los rodea para que otros la vean y escuchen. Entonces, el punto que está haciendo estos hombres, los discípulos, es que ellos deben proclamar su palabra, debían ser fieles a proclamar el Evangelio, y eso es lo importante de ser seguidores de Cristo. Cada creyente en Jesús ha sido ordenado por su Señor a proclamar el Evangelio de Dios. Pero eso no para ahí. No para ahí, porque no solo sus discípulos deben proclamar la palabra de Dios, ellos también, notar esto, deben creer en la palabra de Dios, deben tener confianza en la palabra de Dios, que es digna de confianza y totalmente confiable, y que lo que Él diga ocurrirá. Y así que mientras Lucas continúa su narrativa evangélica en el capítulo 8, mete aquí esta historia, Jesús calmando una tormenta en el mar del Galilea, no solo para decirnos verdades importantes sobre el carácter de Cristo, específicamente su humanidad y su deidad, sino también para mostrarnos cómo Jesús enseñó a estos discípulos suyos lo que significa confiar en Él, creer en su palabra, tener confianza en que lo que Él dijo siempre sucedería y que pueden confiar en Él. Verás, en este punto de sus vidas, los primeros discípulos de nuestro Señor estaban débiles en su fe. Estaban dedicados a Él, lo obedecían a Él, pero su fe era pequeña, era débil y necesitaba ser ampliada y fortalecida. Y eso es exactamente lo que Jesús va a hacer aquí, y por qué en su soberano orden de los acontecimientos permitió que ocurriera este incidente en el mar de Galilea. Eso es lo que Él iba a usar, y por eso Lucas lo colocó aquí en el capítulo 8 de su narrativa evangélica. Y eso era para ampliar y para fortalecer la fe de sus discípulos. Y puedes ver esto fácilmente, que esta es la lección principal de este milagro, porque en el verso 25, justo después de que Jesús calmó el mar, notar lo que dijo a sus discípulos a comienzo del versículo 25, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Verás, ampliando su fe era la lección que Jesús les estaba enseñando, porque lo que necesitaban aprender era que no basta con proclamar su palabra. Los verdaderos discípulos también deben creer su palabra. Esto es lo que dijo el doctor Martin Lloyd-Jones sobre el incidente del mar de Galilea y por qué es tan aplicable a nosotros. Él dijo esto: en este caso no puede haber duda de que la lección con respecto a los discípulos y su condición en este momento es la gran lección acerca de la fe y la naturaleza o el carácter de la fe. No sé lo que sentís, pero nunca dejo de estar agradecido a estos discípulos. Estoy agradecido por el registro de cada error que cometieron y por cada error garrafal que cometieron, porque yo me veo en ellos. Cuán agradecidos debemos estar con Dios por tener estas escrituras, cuán agradecidos con Él porque no simplemente nos ha dado el Evangelio y lo ha dejado así. Qué maravilloso es que podamos leer relatos como este y vernos representados en ellos, y que agradecidos debemos estar con Dios porque es una palabra divinamente inspirada para que habla la verdad y muestra y describe cada debilidad humana. Hermanos, es por eso que esta historia es tan relevante y tan importante para nosotros, porque aunque la mayoría de nosotros afirmaríamos ser discípulos de Jesús como sus primeros discípulos, a veces nuestra fe es débil y necesitamos estar seguros no solo de su poder y su autoridad sobre todo, sino también de que Él se preocupa por nosotros mientras atravesamos nuestras tormentas personales. Verás, este pasaje de las Escrituras no solo nos va a enseñar que Cristo tiene el poder de vencer todas las cosas, incluso el curso mismo de la naturaleza, sino también que como sus seguidores debemos aprender que en Él se puede confiar en estos momentos difíciles de la vida, en los que nos
sentimos abrumarnos y que no vamos a poder conseguir seguir viviendo. Y Lucas nos ayudará a aprender a confiar en Él, a revelar cómo Jesús les enseñó a sus discípulos cómo confiar en Él. Y por eso es importante entender el propósito de estos versículos, que no solo es para presentar el poder omnipotente de Cristo, sino que también es para ampliar nuestra fe y la fe de aquellos de nosotros que estamos actualmente en Cristo y somos sus discípulos, enseñándonos y que podemos confiar en Él tanto en tormentas físicas como en las tormentas de la vida. Y verás, este es uno de esos pasajes especiales, las Escrituras, porque es tan necesario para nosotros entender estas Escrituras, porque no solo nos ayuda el por qué tenemos que pasar por tribulaciones, sino que también nos enseña cómo hacerlo y cómo pasar por esas tribulaciones. Y Dios quiere que respondamos a esas pruebas con fe en Él. Y hoy, mientras vamos a seguir el pensamiento de Lucas, a presentar el poder de Cristo para calmar la tormenta, también vamos a ver cómo calmó la tormenta en los corazones de los discípulos. Vamos a ver dos verdades importantes acerca de Cristo, el poder y las tormentas de la vida. Y la primera verdad que vamos a estudiar es: sus discípulos experimentan tormentas. Van a ocurrir. Verso 22. Y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y se hicieron a la mar. Como he dicho hace un momento, Lucas no nos dice cuándo ocurrió este incidente en el ministerio de Cristo, simplemente comienza a contarnos sobre este incidente diciendo que un día Jesús y sus discípulos subieron a una barca, pero sin embargo, tanto Mateo como Marcos en sus evangelios revelan que este evento tuvo lugar justo después de que Jesús terminó un día completo de enseñanza de parábolas a la gran multitud de personas que habían venido a escucharlo. Así también como les dio a sus discípulos en privado instrucción, explicándoles el significado de estas parábolas. De hecho, Marcos afirma que esto tuvo lugar pasando por la noche, que ocurrió de noche cuando atravesaron el mar, después de haber terminado un día muy largo de enseñanza. En el Marcos 4:35 leemos: en ese día al anochecer les dijo: pasemos a la otra orilla. O sea que sabemos que era de noche, que era al final de un día muy largo, muy completo de enseñanza. Y eso nos ayuda a explicar el por qué en el siguiente versículo se nos dice que Jesús se durmió mientras estaba en el barco. Es porque estaba exhausto, estaba muy cansado por un día repleto de enseñanza. Y así, al caer la noche, Jesús ordenó a sus discípulos que se unieran a él para subir a una barca e ir al otro lado del mar de Galilea, que habría sido el lado oriental del lago, ya que actualmente estaban en la ciudad de Cafarnaúm, que se encuentra en la orilla noreste del lago. Y la razón para viajar al lado oriental del mar de Galilea, como aprenderemos más tarde, más adelante, es porque Jesús iba a ministrar a un hombre endemoniado que vivía allí, en el otro lado, el oriental. Ahora, Lucas nos dice que fueron los discípulos de nuestro Señor quienes estaban con Él en esta barca. Entonces, ¿quiénes eran exactamente estos hombres? Sabemos que eran discípulos, pero ¿qué discípulos eran? Sabemos que este grupo ciertamente incluía a los 12 que se convirtieron en sus apóstoles, pero es probable que también hubieran más discípulos en este viaje, más que no solo los 12. Y sabemos esto porque en el Evangelio de Marcos nos dice que hubieron varias barcas que viajaron juntas en este viaje para atravesar el mar. O sea que la imagen compuesta que nos dan varios relatos del Nuevo Testamento de este incidente es que en algún momento después del anochecer, Jesús y sus seguidores subieron a varios pequeños barcos de pescar y comenzaron a navegar desde la costa noreste del mar de Galilea hacia la costa oriental. ¿Y por qué estos hombres, estos discípulos suyos, por qué lo hicieron? Simplemente porque Jesús les dijo que lo hicieran.
Verás, eso es lo que hace un discípulo. La palabra de discípulo quiere decir alumno, pero también quiere decir que no solo aprende su maestro, sino que también obedece y sigue a su maestro. Y en este caso era su rabén. Y en este caso parecía algo muy bueno, porque esto les daría la oportunidad de captar un poco más de su tiempo, un descanso, un pequeño respiro de las grandes multitudes con las que habían estado. Entonces, desde la perspectiva de los discípulos, Jesús simplemente los está guiando al otro lado del lago para darles un respiro de toda la gente que los había apiñado en Cafarnaúm. Pero sin embargo, a medida que se desarrolla la historia, vemos que el Señor los estaba guiando hacia una tormenta. El verso 23, pero mientras ellos navegaban, Él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y ellos empezaron a temer y a tener miedo. Y Lucas aquí nos cuenta dos cosas específicas que sucedieron mientras Jesús y sus discípulos navegaban por el mar. En primer lugar, que mientras navegaban, Jesús se durmió. Este es el único lugar en los evangelios donde leemos que Jesús está durmiendo, pero como aprendemos luego, estaba tan agotado por el largo día de trabajo ministerial que cuando llegó a la barca, se metió y encontró una cama, una camilla, se estiró y nos lo dice Marcos y se quedó dormido. Esto es lo que nosotros llamaríamos cansada hasta los huesos, totalmente agotado. Y esto lo que nos afirma teológicamente es que mientras Jesús es plenamente Dios, también es plenamente humano. Y es por eso que leemos en el Nuevo Testamento que Él experimentó todo lo que todos los seres humanos experimentan, menos el pecado. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo fatiga. Y aquí en Lucas 8 leemos que Él experimentó, como todos nosotros, la necesidad de dormir después de un largo y agotador día de trabajo. Y eso es lo que hizo. Y fue un sueño tan profundo que como pronto veremos que ni siquiera el movimiento de la barca para arriba y para abajo en el agua, ni el aullido del viento, ni las olas que lo empapaban de agua lo despertó. Él estaba totalmente dormido. Y qué gran imagen de la confianza que tenía Cristo en su Padre Celestial, profundamente dormido, nada preocupado, en paz, descansando en la voluntad de Dios, a pesar de que venía una tormenta violenta. Y esta tormenta es lo segundo que nos dice Lucas que sucedió durante este viaje a través del mar. Dice, y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a negarse y a correr peligro. Y como os mencioné antes, no era inusual que el mar de Galilea esté en un momento calmado y en otro momento, sin ningún aviso, una tormenta fuerte. Michelle y yo tuvimos una pequeña muestra de esto nuestra primera vez que fuimos a visitar a Israel, mientras estábamos en un barco en el mar de Galilea durante lo que comenzó como un día muy, muy bonito, la verdad. Una pequeña tormenta surgió de la nada, con algunos fuertes vientos, bastante fuertes, pero lo que los discípulos experimentaron no fue una pequeña tormenta. Mateo lo llama una gran tormenta, y la palabra específica que usa aquí literalmente significa sacudir o vibrar. Es la misma palabra usada en otros lugares, las escrituras, donde se refiere a un terremoto. O sea, es decir, esta tormenta fue tan grande que fue como un terremoto en el que el agua del mar se sacudió y como si fuera un vaso de agua enorme en las manos de Dios. Y Lucas dice que un fuerte vendaval descendió sobre el lago, lo que quiere decir es que el viento era como la fuerza de un huracán. Y esta tormenta fue tan feroz, tan violenta, que en el relato de Mateo nos dice que la barca estaba cubierta por las olas, y Marcos nos dice que las olas rompían tanto sobre la barca que la barca ya se estaba llenando de agua. Es decir, las aguas cubrían los barcos en olas continuas e implacables, no paraba todo el rato agua y más agua. Un maestro de la Biblia lo explicó de esta manera: era como si el lago estuviera siendo sacudido mientras el barco se tambaleaba. Oscuras montañas de agua a babor y estribor se levantaban
y bañaban el barco. Cualquiera que haya estado en una tormenta y haya sentido la popa hundirse como un ascensor en el seno de una montaña verde que se eleva y luego se dispara hacia el cielo como una montaña rusa, puede imaginarse su miseria. Entonces, sin negar la realidad literal de esta tormenta física, creo que no es exagerado decir que todo cristiano debe entender que las pruebas en forma de tormentas también llegan a nuestras vidas, incluso cuando obedecemos a Dios. Verá, a veces tendemos a ver la adversidad solo, las tribulaciones, solo como la disciplina de Dios en las vidas de aquellos que son desobedientes y rebeldes, como lo que hizo Jonás cuando huyó de Dios, cuando él se fue a Tarsis en vez de Nínive. Pero en este caso no era verdad. Los discípulos quedaron atrapados en esta tormenta porque obedecieron a Jesús y no por ningún pecado que habían cometido. El Señor les había dicho específicamente que subieran a la barca y cruzaran al lago. No fue su idea para nada, fue idea del Señor y simplemente lo estaban obedeciendo. Escuchad, hermanos, hay una verdad muy importante sobre la vida cristiana aquí y es una verdad que aprendemos de estos versículos y es que las dificultades no están reservadas para los creyentes desobedientes. Todo verdadero seguidor de Cristo atraviesa adversidades y tormentas, incluso los discípulos más maduros y piadosos. Y la razón de esto es que en la escuela de discipulado de Cristo hay lecciones valiosas que solo se pueden aprender en las tormentas de la vida. Y una de esas verdades claves que aprendemos es que cuán débiles somos y cuán poderosos es Dios y cuánto necesitamos confiar en Él. Verás, porque cuando vienen las tormentas, aunque ciertamente no son agradables, son buenas para nuestro desarrollo espiritual porque nos obligan a apoyar en el Señor y ir a Él y acudir a Él en busca de liberación y ayuda. Una de las grandes lecciones que aprendemos en la escuela de discipulado de Cristo es que el Señor a menudo nos pone en situaciones que no tienen solución humana cualquiera y lo hace para llevarnos al punto de total desesperación absoluta para que confiemos en Él y solo en Él. Y esto es ciertamente lo que estaba ocurriendo aquí cuando estamos hablando en 2 Corintios del 1 al 9. Leemos esto, porque no queremos que seas, Pablo está hablando aquí de cuando ellos sufrieron también una tormenta al barco, se pensaba que iba a morir y aquí dijo que aquí pensamos que íbamos a morir, dijo Pablo, estaba seguro de que iba a morir. Pero la próxima frase es precioso. Pero ¿eso qué era eso, Pablo? Era que Dios nos puso en esta situación para tener que estar totalmente dependientes de Dios y no de nosotros mismos. Dios les puso en esa situación para que pudieran ver que no podían confiar en ellos mismos, ninguna confianza en los humanos, ninguna tecnología, nada. Tenían que confiar solamente en Dios, que era tan poderoso que podía incluso resucitar a gente de la muerte. O sea que si tú estás atravesando por una tormenta ahora mismo, que no sabes cómo vas a resolver tu problema, entonces comprender esto es exactamente donde Dios quiere que estés, porque Él tiene algunas lecciones importantes para ti y es durante esas tormentas cuando vamos a estar más atentos. Y aquí es exactamente donde Él quería que estuvieran estos discípulos para poder enseñarles a confiar en Él, en su poder, en su corazón compasivo, pensar en lo difícil que era su situación. Estaban de noche. Yo he salido de noche al mar de Galilea. Es muy oscuro, no hay luces. Estaban en el mar oscuro, siendo sacudidos violentamente por el viento, con olas enormes rompiendo sobre su barco. Era horrible. Aunque eran pescadores experimentados, no tenían solución humana para su dilema en el mar. Necesitaban ayuda más allá de ellos mismos. Necesitaban a Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba dormido.
a pesar del aullido del viento y de las constantes olas que rompían sobre la barca y del húmedo rocío que le golpeaba, Jesús estaba totalmente dormido. Y una vez más digo, qué gran imagen de la confianza que tenía Cristo en su Padre Celestial, totalmente dormido, para nada preocupado, en paz y descansando en la voluntad de Dios. Pero esa no fue para nada la actitud de los discípulos. En lugar de confiar en el cuidado soberano de Dios, estos hombres empezaron a entrar en pánico. Y así que mientras continuamos leyendo la narración de Lucas, leemos que despertaron a Jesús. La primera parte del verso 24 dice, y llegándose a él, despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. O sea que no hay ninguna exageración, que estos hombres estaban llenos, aterrorizados, llenos de pánico, pensando que iban a morir, que iban a hundirse. Y vemos lo asustados que estaban al mirar los 3 relatos evangélicos que registran este incidente, porque cada uno de estos evangelios nos habla de algo un poquito diferente, y cuando lo ponemos todo junto nos da una imagen completa del puro terror que habían pasado estos hombres. John MacArthur lo explica esta situación de esta manera. Dice, los discípulos sintieron pánico. Como muchos de ellos eran pescadores acostumbrados al lago y a su clima traicionero, comprendieron cuán fuerte una tormenta podían soportar sus barcos y sabían que su supervivencia estaba amenazada por esta. Desesperados y aterrorizados, temiendo por sus vidas, vinieron a Jesús y dijeron, Maestro, Maestro, estamos pereciendo. El relato de Mateo dice que llamaron al Señor Señor, mientras que Marcos señala que le dijeron a él como Maestro. Lejos de ser contradictorios, como imaginan algunos escépticos, los relatos de los escritores de los evangelios reflejan con precisión el caos y la confusión que reinaron en esta noche tormentosa. No se trataba de una delegación ordenada y organizada que presentaba tranquilamente su petición a Jesús, sino más bien de una multitud aterrorizada que se enfrentaba a una muerte. Así que algunos dijeron Señor, otros Maestro, otros también dijeron Maestro. Y en medio de su ansiedad, Lucas solo nos dice que los discípulos despertaron a Jesús. Pero Marcos revela más en su historia. Marcos nos dice que en realidad reprendieron al Señor por su aparente indiferencia a su crisis. Marcos 4:38 dice, Maestro, ¿no te importa que estemos pereciendo? O sea, es decir, Señor, ¿no te importa que estamos a punto de ahogarnos? Ahora los discípulos estaban absolutamente equivocados al reprender al Señor y cuestionar su preocupación por ellos, pero podemos entender el por qué lo hicieron. ¿Por qué? Porque a menudo nosotros hacemos lo mismo. Hay veces cuando estamos pasando por una prueba o una tribulación, tendemos a preguntarnos lo mismo, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No te importa mi sufrimiento y lo que estoy pasando? Pareces desinteresado y dormido, mientras que sabes que estoy profundamente herido y con un dolor intenso. ¿Dónde estás? Escucha, cuando estás pasando por una de esas intensas tormentas de la vida, es fácil sentirte muy solo y preguntarte si Dios no se está dando cuenta de tu dolor. Esos son los momentos cuando parece que Dios no está haciendo nada, cuando se siente como si estuviera quedando dormido y como si no se preocupara por ti. Y eso fue exactamente como se sintieron los discípulos. Señor, ¿por qué duermes cuando estamos a punto de ahogarnos? Levántate, ayúdanos. Ahora, si esa ha sido tu actitud hacia el Señor, aunque siempre es malo tener ese tipo de mentalidad hacia Él porque es pecaminoso, ya que Él es perfecto y Él nunca se equivoca, no se puede equivocar el Señor. Al menos puedes recibir algo de aliento al saber que no eres el único que se ha sentido así. Incluso los cristianos más piadosos y maduros en ocasiones han perdido de vista el cuidado y el amor de Dios y lo han acusado de ser apático ante su difícil situación. Por ejemplo, el gran rey David dijo esto en Salmo 10, verso 1, ¿por qué estás lejos, oh Señor? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? O sea, es decir, están sucediendo cosas injustas por todas partes, Señor, pero tú pareces estar desinteresado y no disponible para ayudarme. Y nuevamente leemos en Salmo 44, 22 al 24.
pero por causa tuya nos matan cada día. Se nos considera como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y nuestra opresión? Y aquí en este incidente de esta horrible tormenta en el mar de Galilea, los propios discípulos del Señor, sus seguidores más cercanos, sus amigos, se preguntaron lo mismo. ¿Dónde estaba Jesús y por qué dormía Jesús mientras ellos estaban en peligro de ahogarse? Y ahora, esa es una pregunta muy válida. Y si no la hemos articulado verbalmente, es muy probable que al menos hemos tenido esos momentos y esas preguntas en nuestros pensamientos. ¿Por qué el Señor nos lleva a dificultades y luego dejar que esas dificultades continúen hasta el punto que parezca que no le importa y que Él estuviera dormido? Pero escuchar atentamente, lo hace por la misma razón que Jesús llevó a sus discípulos a esta feroz tormenta. Lo hace para enseñarte a vivir por fe en Él. Y esto se vuelve evidente a medida que continuamos leyendo estos versículos y vemos lo que ocurre después, sucede después. Y haciendo esto, mirando la lectura, vemos la segunda verdad que Lucas nos enseña sobre el poder de Cristo. La primera era que sus discípulos experimentan tormentas que van a venir las tormentas. Y la segunda verdad, sus discípulos necesitan confiar en Él durante aquellas tormentas. La segunda parte del verso 24 dice, y él levantándose reprendió al viento y a las olas embravecidas y cesaron y sobrevino la calma. Ahora Lucas nos dice que después de ser despertados, Jesús reprendió el viento y las olas con el resultado de que el mar de Galilea quedó en perfecta calma y muy callada. Y ahora, hermanos, este es un milagro asombroso, pero realmente es un milagro doble. Normalmente después de que los vientos de una tormenta se calmen, las olas continúan rodando y luego comienzan a disminuir gradualmente. Normalmente es como acaba una tormenta, pero sin embargo en este caso tanto el viento como las olas se detuvieron inmediatamente. Como lo dice tan gráficamente un profesor de Biblia, hubo un silencio inquietante, como si una gran mano hubiera apartado el viento y presionado el mar. Verás, al escuchar estas palabras del Creador, la naturaleza obedeció inmediatamente y hubo una vez más una tranquilidad inmensa en el mar de Galilea. El mismo Creador que habló para que el mundo existiera, ahora detuvo esta tormenta con una sola palabra. Y habiendo calmado la tormenta, Jesús se dirigió a sus discípulos para calmar sus corazones llenos de miedo. Y lo hizo abordando su verdadero problema y la razón por la que estaban tan aterrorizados. Esto es lo que leemos al principio del verso 25. Él les dice, y Él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ahora Lucas nos dice que lo primero que hizo Jesús al despertar del sueño y después de calmar la tormenta fue regañar a estos hombres. Es lo que está haciendo, regañando. Pero no por despertarlo de un sueño tan profundo, sino por tener tanto miedo, porque tenía una fe tan pequeña y de tamaño insuficiente. Ahora mirar que él no dijo que no tenía ninguna fe, porque sabemos que eran creyentes y discípulos de Él y tenían esa fe para creer en Él, porque todos los que creen en Él tienen esa fe y no viene en nosotros, es el regalo que Dios nos da. O sea que estos hombres tenían fe, pero su fe era pequeña, era débil, era superficial. Y no habían aplicado su fe a una situación como esta. Entonces lo que el Señor se está diciendo es, ustedes que dicen que creen en mí, y que son mis seguidores, ¿dónde está su fe en mí? Yo os he dado esa fe, ¿dónde está? En lugar de acusarme, de no preocuparme por ti, debes confiar en mí con esa fe que yo ya te he dado y confiar en mí. Ahora es interesante que la tormenta no pareció perturbar a Jesús, pero la poca fe de los discípulos sí que le molestó.
Y por eso le regañó, y con razón. Escucha, los discípulos no se equivocaron al despertar a Jesús y acudir a él en busca de ayuda. Eso es lo que tenían que hacer, era lo correcto. Así como acudir a él en oración, que es lo que debemos hacer nosotros cuando estamos en una crisis, es lo que tenemos que hacer, ir a él que nos ayude. Pero estos hombres se equivocaron al acusarlo de no preocuparse por ellos, porque él sí que se preocupaba por ellos. Porque Dios es perfecto de cada manera, en su santidad, en su soberanía, su gracia, su compasión, su sabiduría, todo de Él es perfecto. El problema estaba con sus discípulos que tenían miedo y les entraron pánico porque su fe era débil. Y hermanos, eso es verdad en nosotros también. Cuando atravesamos una tormenta y cuestionamos el cuidado y la preocupación de Dios por nosotros, solo revela cuán pequeña es realmente nuestra fe. Verás, la manera de manejar una tormenta como esta no es entrar en pánico o dudar el amor y el interés de Dios, sino es confiar en su palabra, que Él sí que te ama, que sí que se preocupa por ti, incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Y las razones por las que puedes confiar en su cuidado y su interés en ti durante una de las dolorosas tormentas de la vida, estas mismas razones por las que los discípulos debieron haber puesto su confianza en el Señor durante su tormenta personal en el mar. En primer lugar, estos hombres debieron haber confiado en Él, que Él los cuidaría durante esta tormenta. ¿Por qué? Porque ellos tenían su promesa de que irían al otro lado del lago. Él les había dicho eso. Jesús les dijo a estos hombres en verso 22, pasemos al otro lado del lago. Y en Mateo el punto es aún más enfático al registrar estas palabras específicas de Jesús. Él dio órdenes de partir al otro lado. Verás, si Jesús les dio órdenes de ir al otro lado del mar de Galilea, entonces independientemente de lo mal que se vieran las cosas, deberían de haber confiado en su palabra de que iban a llegar al otro lado del lago. Deberían haber confiado en lo que Él les dijo, incluso si no sabían cómo lo iban a lograr. Por eso Proverbios 3:5 nos dice a cada uno que debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Los discípulos no necesitaban saber cómo Jesús los llevaría a la orilla oriental del mar de Galilea. Su palabra de que iban a llegar ahí fue suficiente, debería haber sido suficiente. Tenían que confiar en que Él cumpliría con su palabra con ellos. Ahora nosotros, usted y yo, no tenemos una promesa específica de Dios de que vamos a sobrevivir físicamente cada tormenta en nuestras vidas, pero sí tenemos otras promesas. Tenemos promesas en su palabra que Él nos sostendrá, Él nos fortalecerá, que en cada tormenta que enfrentamos Él nos dará gracia. Por ejemplo, 1 Corintios 10:13, Él nos promete que no hay ninguna tentación que nos ha sobrepasado, que no sea común de hombre, pero Dios es fiel en no dejar que seamos tentados con ninguna tentación, que Él no nos dé una manera de escapar. Tú tienes la palabra de Dios. Tenemos su promesa en 12:9, aunque fue dado a Pablo, el apóstol Pablo, es aplicable para todos, donde él dice: para ti te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros somos débiles, Él es poderoso y su gracia es suficiente para nosotros. Y también sabemos que todo lo que pasamos nos va a hacer más como Cristo, nuestro carácter. Como leemos en Romanos 8:28-29, y sabemos, no siempre sentimos esto, no siempre lo entendemos, pero sabemos por fe que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, la segunda razón por la que los discípulos no deberían tener miedo
sino deberían de demostrar su ser fuertes en el Señor para cuidar de ellos, fue porque ya habían visto muchas demostraciones de su compasión en acción. Recordar, estos son los hombres que habían estado con Jesús y habían visto milagros asombrosos de curación, habían visto lo compasivo, misericordioso y bondadoso que Él era. Ellos estaban allí cuando Él puso la mano literalmente sobre un leproso. Vieron su ternura en la forma en que sanó a tanta gente herida. Fueron testigos de su amor y su preocupación por las multitudes, de modo que no solo vieron cómo su compasión lo impulsó a sanarlos físicamente, sino que también vieron que por su amor y preocupación por las multitudes, Él mismo se agotó enseñándoles tantas enseñanzas, tantas horas, que se agotó. Por eso estaba dormido en la barca. Estaba totalmente agotado de su ministerio. O sea que haber observado tantos momentos en que Él era compasivo, ¿por qué? ¿Por qué estos hombres dudaron tanto de que Él se iba a preocupar por ellos? Pues la razón por la que duraron es porque, como alguien ha observado sabiamente, es porque en su miedo habían abandonado toda lógica espiritual. Y hermanos, eso es exactamente lo que nosotros hacemos. Cada vez que caemos en el miedo y desconfiamos del Señor, abandonamos cualquier lógica espiritual al no recordar cuán compasivo ha sido Cristo con nosotros. Y recordar lo que ha hecho por nosotros en el pasado. No recordamos cómo nos ha ayudado a superar tantas tormentas pasadas cuando no teníamos ni idea de cómo íbamos a superarlo, porque Él era fiel, Él nos ayudó. Y por esta razón es tan útil a tener algún diario donde vas apuntando los tratos de Dios con usted, porque durante momentos difíciles de la vida puedes mirar atrás y leer cómo Dios cuidó de ti y darte cuenta de cuán fiel ha sido para usted y fortaleciendo tu fe, sabiendo que Él te será fiel nuevamente mientras atraviesas tu crisis actual. Y eso es precisamente lo que hizo el profeta Habacuc en el Antiguo Testamento. El libro de Habacuc solo tiene 3 capítulos y capítulo 1, Habacuc se queja ante Dios porque parece que no le importa Israel y van a estar a punto de ser brutalmente atacados por otra nación. Y algunas cosas no han cambiado hoy en día. Pero luego en capítulo 2 de su libro, Dios le dice que viva por fe. Con los libros, con las palabras que oímos mucho, donde dice los justos vivirán por fe. Y luego en el capítulo 3 fortaleza su fe, o Habacuc se fortaleza en su fe al repasar los tratos pasados de Dios con Israel. Y mientras hace esto y se acuerda del pasado y cómo Dios había sido fiel en años pasados, esto lo hace hasta llegar al punto de ser tan fuerte y tan estable en su confianza en el Señor. Él cierra su libro con estas palabras asombrosas. Mirad cómo acaba el libro de Habacuc, donde empieza quejándose en capítulo 1 y aquí es como acaba su libro. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, recordar que ellos eran granjeros, aunque falte producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, aún con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. O sea que aunque las circunstancias de Habacuc no habían cambiado, ni las circunstancias de Israel habían cambiado, la otra nación aún iban a venir y luchar contra ellos, Habacuc cambió, el Señor cambió a Habacuc, empezó demostrando queja, que no confiaba en Dios y acaba confiando en Él a pesar de lo que iba a ocurrir. Pero la mayor demostración de la compasión, la más grande de todas, que demuestra la compasión y misericordia de Dios hacia nosotros, es la cruz de Jesucristo. Leemos estas palabras en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Cuando pensamos, ¿dónde está Dios? ¿Me ama? No debemos dudar de su amor por nosotros, porque la cruz demuestra su amor para ti. Ahora, esta es la gran lección que Jesús estaba enseñando a sus discípulos, que tenían poca fe, que necesitaba ser ampliada. Y la manera de ampliar su fe era aplicando su fe a esta mala situación particular. Era ejerciendo su fe en medio de la tormenta, confiando en la palabra de Dios y en su corazón compasivo. Y es así exactamente como tú y yo debemos ampliar nuestra fe. Debemos aplicar nuestra fe a todas y cada una de las situaciones, sin importar cuán malas puedan ser la situación. Sabiendo lo que sabes que es verdad acerca de Dios, entonces mediante un acto de tu voluntad ejercitas tu fe en Él. No te enfocas en lo que no sabes, te enfocas en lo que sí que sabes de Él. Y con respecto a la necesidad de aplicar nuestra fe mientras atravesamos pruebas, Dr. Lloyd Jones escribió estas palabras magistrales y tan alentadoras en su libro llamado Depresión Espiritual. Os pido, ¿verdad?, que leáis este libro. Depresión Espiritual por Lloyd Jones. Es un libro que tenéis que leer. Él dijo esto: así es como funciona la fe, pero tú y yo debemos ejercerlo. No entra en funcionamiento automáticamente. Tienes que centrar tu fe en los acontecimientos y decir, está bien, pero yo sé esto acerca de Dios y como sé esto es cierto, lo voy a aplicar a esta situación. Esto, por tanto, no puede ser lo que creo que es, debe tener alguna otra explicación. Y terminas por ver qué es el misericordioso propósito de Dios para ti. Después de haber aplicado tu fe, aguantas. Simplemente te niegas a que te conmuevan. El enemigo vendrá y os atacará. Parecerá que el agua entra y raudales en la barca, pero vosotros decís, está bien, que lo peor llegue a lo peor. Te mantienes firme en tu fe. Tú dices a ti mismo, creo esto, me apoyo en esto, estoy seguro de esto. Y aunque no entiendo lo que me está pasando, me aferro a esto. Y a esto él se refiere a la verdad que sabemos sobre Dios. Entonces, habiendo calmado la tormenta y calmado el miedo de los discípulos que iban a morir, ¿cuál fue la respuesta de los discípulos a todo esto? ¿Cómo fue la reacción de ellos? Pues Lucas nos cuenta su respuesta en el versículo 25. Dice que estaban atemorizados y asombrados, diciendo unos a otros, ¿quién pues es este, que aun a los vientos y al agua manda y le obedecen? En lugar de estar tan aliviados de que Jesús acababa de salvarlos de ahogarse, y en vez de agradecerlo profusamente y tener un tiempo de celebración, leemos que en vez de eso, estos hombres tuvieron miedo y estuvieron asombrados. Anteriormente habían tenido miedo de la tormenta, ahora tenían miedo de algo más. De repente volvieron a tener miedo porque por primera vez se dieron cuenta de que aquel que estaba sentado con ellos en la barca era más poderoso que la tormenta de la que acababan de ser rescatados. Y de su temor surgió esta pregunta, ¿quién pues es este, que incluso a los vientos y al agua manda y le obedecen? Aunque dijeron estas palabras en forma de pregunta, ya sabían la respuesta. Ya sabían la respuesta. Recuerda quién eran estos hombres. Eran judíos que se habían criado con escrituras del Antiguo Testamento. Entendieron que solo Dios podía calmar los mares con una sola palabra. Ellos sabían Salmo 89:9, donde el salmista habla con Dios y dice, tú gobiernas la hinchazón del mar, cuando las olas se levantan, tú las calmas. Ellos sabían Salmo 106:9, donde dice que reprendió al mar rojo y se secó. ¿Ves? Inmediatamente los discípulos de Cristo comprendieron qué clase de hombre estaba parado en su barca. La lógica exigía que conectaran los puntos. Aquel que estaba en su barca, aquel que se acababa de reprender los vientos, era Dios Todopoderoso, Creador y Rey del universo. Me encanta lo que el teólogo William Hendrickson escribió sobre esto. Mucho de lo que está mal en la tierra se puede corregir, pero se necesita una deidad para cambiar el clima. Y eso es exactamente lo que enseña el Nuevo Testamento y afirma muchas veces que Jesucristo no es otro más que Dios en
de forma humana, el que creó todas las cosas. Juan 1, 1 al 3. Voy a leer esto lentamente para que entre en tu corazón. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador. Pero al ver la verdad sobre la deidad de Jesús en esta historia, no quiero que pierdan la lección principal que tuvo Cristo para sus discípulos y para nosotros como discípulos presentes. Si Jesús tiene el poder y la autoridad para manejar una tormenta física, ¿no crees que Él puede manejar cualquier tormenta por la que estás pasando ahora? Por supuesto que puede, y eso es el punto. Él es el Rey soberano del universo, y por lo tanto puedes confiar en Él para calmar cada tormenta y darte su gracia para cualquier dificultad que puedas enfrentar. Y como nos recuerda una maravillosa canción, quédate quieta, alma mía, tu Dios te encarga para guiar el futuro como Él lo ha hecho con el pasado. Tu esperanza, tu confianza, que nada se tambalee. Todo lo ahora misterioso será por fin brillante. Quédate quieta, alma mía, las olas y los vientos aún saben su voz, quien los gobernó mientras Él habitaba abajo. Los discípulos del Señor ciertamente tenían fe, aunque era pequeña, aunque era débil, aunque era superficial. Tenían fe genuina en Cristo. La pregunta es, ¿tú tienes fe en Cristo? ¿La fe salvadora? ¿Alguna vez has creído en Él para ser salvados? ¿Te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Él? Esa es la pregunta. ¿Has confiado en su muerte y solamente en su muerte como base de tu salvación? Si no, os pido que hoy sea el día de tu salvación. Clamar a Él, que Él salve tu alma. No hay ninguna otra manera de ser perdonados, de ser rescatados del infierno. Si quieres hablar con alguien, venir a verme después del servicio. Algunos de nuestros ancianos estarán aquí adelante. Y si has confiado en Cristo como tu Salvador personal, como tu Salvador, entonces tienes que aplicar tu fe confiando en Él durante tiempos oscuros. ¿Qué sabes que es verdad de Él? Las verdades de Él. Eso es en lo que tienes que aguantar y acoger. Aplicar tu fe en la situación en la que estás viviendo. Él sabe lo que está haciendo. Él te ama. Él te dará las fuerzas que necesitas. Recordar, las olas y los vientos aún saben la voz de aquel que los ordenó desde abajo. Padre, te damos gracias por esta aplicación tan buena y este pasaje tan bueno, Señor, para nuestra vida. Tu palabra es tan aplicable, Señor, y tan importante y tan real para nosotros. Sabemos que también pasamos por tormentas donde no vemos cómo vamos a salir de la tormenta, pero damos gracias que aunque son difíciles y te damos gracias por las tormentas, porque ahí es donde aprendemos a confiar en ti. Pedimos, Señor, para aquellos que están sufriendo ahora mismo por tormentas, no sabemos lo que ocurrirá, pero pido que estas palabras tú los traigas a su memoria y a su mente, que puedan aplicar su fe, la fe que tú les has dado a las dificultades de las vidas, las tribulaciones y los momentos oscuros en la vida. Gracias, Señor, que tú tienes un corazón lleno de compasión y que tu palabra es verdad. Gracias por este pasaje. Gracias por no solo enseñar a tus primeros discípulos esta lección, sino que también nos lo enseñas a nosotros. Y pido que mientras nos vayamos de la iglesia, Señor, que estas palabras de este pasaje sigan resonando, Señor, en nuestros corazones, nuestras mentes, y que aprendamos, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Y cualquiera que está aquí, si nunca han sido salvados, Señor, que tú les traigas al momento de arrepentirse y que vengan a ti. En tu nombre oramos. Amén.